Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 11. Simplifiquemos fracciones algebraicas. Fracción algebraica. Llámese fracción algebraica al cociente indicado de dos expresiones algebraicas, donde el denominador debe tener al menos una variable. Por ejemplo, x más 3y sobre x, 5x menos 8 sobre x al cuadrado, 4x al cubo más 2y al cubo menos z al cubo, todo dividido entre x más y menos 5z. Para poder simplificar fracciones, recordemos algunos casos de la factorización. Factor común monomio. Veamos un ejemplo. Me pide factorizar el polinomio 8x al cuadrado menos 12x a la cuarta. Visualizamos que en nuestro polinomio hay dos términos y que estos términos tienen su propio coeficiente, 8 y 12. Para sacar el factor común de estos dos coeficientes, lo que hacemos es hallar el máximo común divisor y decimos, máximo común divisor de 8 y 12 es 4. Y ahora buscamos la variable en común. En este caso, ambos términos tienen la variable x en común y escogemos su menor exponente, que en este caso sería 2, pues los exponentes son 2 y 4. El menor es 2. Entonces, nuestro factor común monomio sería 4x al cuadrado. El factor común monomio, recuerda que era ese factor que se encontraba en cada uno de los términos del polinomio. Ahora sí, para encontrar el binomio con el que se va a multiplicar en este caso, lo que hacíamos es dividir cada término entre el factor común monomio. Entonces decimos 8 entre 4, 2. X al cuadrado entre x al cuadrado se cancelan y simplemente me quedaría 2. Menos entre más, menos. Lo mismo hacemos ahora, dividir el segundo término entre el factor común monomio. Tendría entonces 12 entre 4, 3. X a la cuarta entre x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces lo que acabamos de hacer ahora es hallar el factor común monomio y ver con qué factor se estaba multiplicando. Factor común polinomio. Ejemplo. Factorizar a factor de x menos y más b al cuadrado factor de x menos y. Visualizamos que ambos términos del polinomio tienen en común x menos y. Entonces, esta vez el factor común resultó siendo un polinomio, que es x menos y. Ahora, para calcular el otro factor, lo que hacemos es dividir a factor de x menos y entre x menos y. Simplificamos x menos y con x menos y obtendríamos a. Entonces, x menos y va a estar multiplicado por a más, ahora lo mismo hacemos con el siguiente término, b al cuadrado por x menos y se va a dividir entre x menos y tendríamos que simplificar x menos y con x menos y se va y me quedaría b al cuadrado. Entonces, recapitulando, lo que hemos hecho es, primeramente, encontrar el polinomio en común y luego dividir cada término entre el polinomio en común.
cada término, esta vez el segundo, entre el polinomio en común. Y lo que acabamos de hacer es calcular el factor común polinomio. Factorización de polinomios por agrupación de términos. Por ejemplo, me pide factorizar este polinomio. Si quisiera calcular el factor común monomio, visualizo todo el polinomio y noto que no tiene nada en común, pues en este último término le faltaría la x. Si quisiera calcular el factor común monomio, no se podría. Entonces, me doy cuenta aquí que estos dos primeros términos sí tienen en común la x y estos dos últimos tienen en común la c. Entonces, lo que vamos a hacer es agruparlos en dos grupos y sacar el factor común monomio en cada uno de ellos. En este caso, sacamos el factor común en el primer binomio. Vean aquí, en común tienen x. Ahí está. Y recuerda que lo que se hacía es simplemente dividir x al cuadrado entre x me da x, menos 2x entre x serían 2. Ahora, para encontrar, para factorizar lo mismo en el otro binomio, tendríamos ambos términos tienen en común la c. Dividimos cx entre c me da x, menos 2c entre c me daría 2. Y regresamos, noten aquí, al caso de la factorización del factor común polinomio. Ambos tienen en común x menos 2. Factorizo x menos 2 y hago lo mismo que hicimos en el anterior caso. Divido x por x menos 2 entre x menos 2, se simplificaría y me quedaría x. Más, lo mismo divido estos dos, se iría cx menos 2 con x menos 2 se va y me quedaría c. Entonces, lo que acabamos de hacer es factorizar por agrupación de términos. Factorización por identidades. Factorización de una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de cada uno de los términos. Por ejemplo, me da x al cuadrado menos 25. Me doy cuenta que ambos términos tienen raíces cuadradas, entonces aplicamos la diferencia de cuadrados. Para esto, sacamos primero la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería x, la raíz cuadrada de 25, que sería 5, y decimos que la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas, que eso es lo que acabamos de hacer. Factorización de una suma de cubos. La suma de cubos es igual a la suma de las raíces cúbicas de cada uno de los términos, multiplicado por el cuadrado de la raíz cúbica del primer término menos el producto de la raíz cúbica del primer término por el segundo término más el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término. Factorización de una diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Vean, esta vez les voy a ayudar y va a ser un poquito más sencillo de esta forma. Si es menos, seguirá siendo el primer binomio menos. Le saco la raíz cúbica de a al cubo, sería a. La raíz cúbica de b al cubo sería b. Y para conseguir el segundo factor, lo único que hago es utilizar el primer binomio que acabamos de conseguir. Y decimos, para conseguir el segundo trinomio, tendríamos a al cuadrado. Si este es menos, el segundo término será positivo. Y multiplico a por b, más el segundo término elevado al cuadrado. Quiero que notes lo siguiente. Si era una suma de cubos, el primer binomio era positivo y el segundo término del trinomio cambiaba de signo a menos. Vean aquí, lo mismo pasa.
Si es una diferencia de cubos, el binomio es negativo. Y en el trinomio, el segundo término es positivo. El tercer término siempre va a ser positivo, también el primero. Por ejemplo, me da la diferencia de estos dos cubos. Para eso saco primeramente la raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8 es 2. Raíz cúbica de x al cubo es x. Menos, recuerda que el binomio va a llevar el mismo signo, y, la raíz cúbica de y a la 12 sería y a la cuarta. Y para conseguir el trinomio, sencillo, primeramente el primero lo elevo al cuadrado. 2x elevado al cuadrado, 4x al cuadrado. Si es menos, el segundo término será positivo, le cambiamos de signo. Entonces sería 2x por y a la cuarta, 2x y a la cuarta, más el cuadrado del segundo, y a la cuarta, su cuadrado sería y a la octava. Factorización de un trinomio por el método del aspa. Ejemplo, factoriza 2b al cuadrado más 5b menos 3. Recuerda que para factorizar por el método del aspa, lo único que hacíamos es descomponer en factores 2b al cuadrado. En este caso tendríamos 2b por b. Lo mismo con el menos 3. Buscábamos dos factores, en este caso será menos 1 por más 3. Y verificábamos en x, justamente en el aspa, y decíamos b por menos 1 menos b, 2b por más 3 más 6b. Operábamos estos dos resultados y nos daba en este caso 5b más 5b. Si ese resultado era idéntico al segundo término, entonces decíamos que los factores serían 2b menos 1 multiplicado por b más 3. Ejemplo número 1. Ahora sí, de nuestro tema, simplificar. X al cuadrado menos 4 dividido entre x más 2. Lo que hacemos es, primeramente, visualizar aquí. Tenemos una diferencia de cuadrados, entonces lo que hacemos es factorizarlo. Para eso, recuerda que se sacaba la raíz cuadrada de x al cuadrado x y la raíz cuadrada de 4, 2. Una positiva, un factor positivo, y el otro factor era negativo. Ya está. Y lo único que hacemos ahora es visualizar toda la fracción y notamos que tenemos un binomio en común. X más 2 y x más 2 se pueden simplificar. Y nuestro resultado sería x menos 2. Ejemplo número 2. Simplificar 3x al cuadrado menos 6ax más 3a al cuadrado dividido entre 6x al cuadrado menos 6ax. Primeramente visualizamos para esto el numerador y notamos que los tres términos del numerador tienen en común al 3. Entonces vamos a factorizar el 3. Decimos, como el factor común es 3, ahora para conseguir el otro factor que esta vez va a tener 3 términos, lo que hacemos es dividir cada término entre el factor común monomio. Tendríamos entonces 3x al cuadrado entre 3 es igual a x, menos 6ax entre 3, 2ax, más 3a al cuadrado entre 3 igual a al cuadrado. Entonces, lo que hemos hecho ahorita es apoyarnos en el factor común monomio. Lo mismo en el denominador, visualizamos y notamos que los dos términos tienen en común al 6, entonces factorizamos 6 y también visualizamos que tienen en común a la x, también factorizamos x. Y recuerda que x debe de llevar su menor exponente, en este caso es 1, que se sobreentiende que está aquí, el otro exponente es 2, entonces sería x a la 1. Vuelta, abrimos el factor y decimos 6x al cuadrado entre 6x es x, menos 6ax entre 6x es igual a. Entonces, en ambos casos hemos utilizado el factor común monomio.
Pero ahora, visualizando el numerador, nos damos cuenta que es un trinomio factorizable. Entonces, lo que vamos a hacer es ayudarnos en el aspa para poder factorizar el trinomio. Factorizamos el trinomio y tendríamos x al cuadrado, descomponiéndolo, sería x por x. A al cuadrado, descomponiéndolo, sería a por a al cuadrado. Ahora, como el término del medio tiene el signo negativo, lo que hacemos es utilizar esta vez el signo menos también en cada término de la a. Sería menos por menos, más. Y verificando en aspa tendría x por menos ax, y x por menos a, también menos ax. Operando menos ax sería menos 2ax. Y sí, ciertamente nos ha resultado el término del medio, es idéntico, signo y todo. Y como son iguales, entonces decimos los factores van a ser x menos a por x menos a. También se podría escribir como x menos a al cuadrado, pero prefiero que se quede así. Entonces tendríamos 3 multiplicado por, en vez del trinomio, hemos conseguido ahora 2 factores. Ahora sí, visualizamos toda nuestra fracción algebraica y notamos que podemos simplificar. Primeramente, 3 y 6. Le sacamos tercia y también visualizamos que podemos simplificar x menos a con x menos a. Nuestro resultado sería entonces x menos a dividido entre 2, recuerda que se ha simplificado tercia 1, tercia 2, y x. Entonces, nuestra respuesta, x menos a dividido entre 2x. Ejemplo 3. Simplificar x a la sexta más 1 dividido entre x al cuadrado más 1. En el numerador nos damos cuenta que tenemos una suma de cubos, porque visualiza 1 a cualquier exponente va a seguir siendo 1, así que puedo utilizar cualquier exponente para el número 1. Tendría entonces la suma de cubos, recuerda que era igual a la raíz cúbica de el primer término. La raíz cúbica de x a la sexta sería x al cuadrado, más la raíz cúbica de 1 sigue siendo pues 1. Ahora, para conseguir el segundo factor, que era un trinomio, recuerda que era más sencillo así. El cuadrado del primero, que sería x a la cuarta, si este signo era más, el signo del segundo término era menos. Ahora lo que hacíamos era multiplicar los dos términos, x al cuadrado por 1, x al cuadrado, más, recuerda que el tercer término siempre era positivo, el cuadrado del segundo término, 1 al cuadrado sería 1. Ahora visualizamos toda la fracción y notamos que podemos simplificar x al cuadrado más 1. Nuestra respuesta entonces sería x a la cuarta menos x al cuadrado más 1. Gracias, nos vemos en la lección número 12.